Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y bueno, pues hoy vamos a tener un programa bastante interesante relacionado con el asunto de los riesgos de las redes sociales hoy en día. Y para hablar de ello está aquí con nosotros dos personajes, dos instituciones aquí en la Universidad Iberoamericana. Sergio Garza, doctor Sergio Garza, académico del Departamento de Humanidades, específicamente del área de Psicología. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un gusto, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Carlos Sea. Él es el encargado del programa de Estadística Institucional de la Universidad Iberoamericana y es maestro en sistemas computacionales. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, aquí estamos. Bueno, pues vamos a hablar en general. Sergio nos platicará sobre los cambios, las consecuencias, los riesgos que él encuentra, no solo en los jóvenes, ¿no?, sino en general en la población por este uso indiscriminado de las redes sociales. Se habla inclusive, Sergio, de que ya se debe tratar el tema de las redes sociales como una adicción, por ejemplo. Mientras que Carlos nos va a platicar pues sobre todo el tema del funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Cómo sirven para, sobre todo hoy en día, para que empresas, por ejemplo, descubran nuestros gustos, nuestras aficiones, inclusive nuestra psicología, y cómo eso pues también nos vuelve un poco vulnerables, ¿no?, ante este contexto. Y empiezo contigo, Sergio. Pues en los últimos años, ¿cómo encuentras tú el cambio en la dinámica de tanto de la convivencia, de los jóvenes, de las familias? ¿Cómo este cambio en la dinámica con el uso de las redes sociales? Poniendo contexto, pues obviamente sabemos que las redes sociales tienen también beneficios, ¿no? Desde la inmediatez, la comunicación, si se utilizan correctamente, pues inclusive educativas, etcétera, ¿no? Pero dentro de las consecuencias o los riesgos que surgen al usar las redes sociales, ¿qué consecuencias ves tú actualmente en la población? Bueno, yo creo primero que nada habría que subrayar el cambio tan acelerado, un cambio vertiginoso que se ha dado en la última década, sobre todo. Digo, empieza desde antes, pero esta aceleración, esta accesibilidad, la portabilidad a través de los teléfonos inteligentes, ha hecho que ciertamente se incrementen los riesgos. Redes sociales ha habido durante toda la historia de la humanidad, pues somos seres sociales, nos vinculamos, ¿no? En el caso de las que estamos tratando ahora, las redes sociales virtuales, pues evidentemente la multiplicación, el poder acceder a cualquier hora, en cualquier lugar prácticamente, hace que se convierta, como bien decías, en una conducta de riesgo. Tiene, como todo, cosas positivas, cosas negativas. Entre las positivas, pues está claro el poder estar en contacto, comunicándonos, etcétera. Pero yo creo que el mayor riesgo es el que poco a poco hemos ido, tanto jóvenes como adultos. Creo que en la medida en que se es más joven hay un mayor riesgo. Me refiero, por ejemplo, a los adolescentes. Un mayor riesgo de depender del efecto que tiene tu lugar en la red social. Me encuentro jóvenes aquí en la universidad que me dicen: es que si yo no junto 200 likes en una publicación, mejor la borro, porque qué pena no tener esa respuesta, que a mí me sorprende. Yo, claro, como que 200 likes por publicación. Pero lo cierto es que, bueno, ya se han hecho muchos estudios. Uno de los efectos más graves, algunos de los efectos más graves son la dependencia, finalmente el estar en contacto y acceder a una red social nos permite ver prácticamente aspectos positivos, digamos, de todos nuestros contactos en esa red social. Que si fue a la fiesta, que si fue de vacaciones, que si fue a cenar, que si se encontró, que si hizo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ver nada más el lado, digamos, entre comillas, positivo de la vida de los otros, el efecto que resulta en el que lo está viendo es una especie de depresión. Incluso ha habido rasgos ya de depresión muy marcados.
porque precisamente parece ser que la vida de los demás es mejor que la propia, ¿no? Pero esto se va multiplicando y es un efecto que vamos reproduciendo. Así como yo veo que los demás publican cosas padres de su vida, pues entonces yo también quiero publicar y quiero tener ese tipo de experiencias, quiero tener ese tipo de foto, quiero tener ese tipo de mensaje. Otro de los riesgos que más se han subrayado en los estudios es la dependencia, y esto vinculado a la falta de horas de sueño. Parece mentira, pero muchos jóvenes, muchas personas, pues no solamente jóvenes, dan las 2 de la mañana y dices, ay, no vaya a ser que hayan publicado algo, déjame, me asomo a la red, no vaya a ser que haya habido alguna cosa. Esa especie de ansiedad por sentir que me estoy perdiendo de algo que a lo mejor no voy a poder ver mañana o lo que quiero estar enterado de inmediato. Y entonces esto hace que haya una reducción importante en muchos casos de horas de sueño, que evidentemente afecta negativamente el desempeño, el aprovechamiento de la vida útil, de la vida laboral o estudiantil del individuo, ¿no? Sí. Vemos, Sergio, cómo inclusive con todo este auge de las redes sociales, pues inclusive ya surgen los llamados los influyentes, digamos, para hacer una traducción al español, los influencers, ¿no? Que creo, no sé si tenga esta relación, este vínculo con lo que mencionan, ¿no? Del hecho de decir, bueno, la mayoría lo que hace es exhibir sus triunfos, sus habilidades en ciertas disciplinas, es decir, ese lado positivo, ¿no? Y haya aparentemente como un fenómeno de exhibicionismo. No sé si lo ves así tú. Sí. Y digamos, la vida vale la pena en la medida en que pueda exhibir algo. Tener una experiencia personal, una reflexión, una experiencia de interiorización, una manera de ver el mundo de manera distinta, ya no tiene sentido, porque si no hay posibilidad de tomarle una foto a esto, pues no. Lo que se dice desde hace muchos años, ¿no? Si no estás en las redes sociales, prácticamente no existes. Y para muchos jóvenes eso es un elemento de mucha carga. ¿Cómo doy cuenta de mi propia existencia si no es a través del uso de las redes sociales y de la respuesta que yo puedo adquirir ahí en ese sitio, ¿no? Escribió Ricardo Oms, el expresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, un artículo para el Universal, precisamente hablando sobre el tema de los riesgos de las redes sociales. Dice: hoy hay un deseo real de protagonismo e influir en la vida de quienes nos rodean. Cada quien se desvive por mostrar sus símbolos de éxito que halagan su vanidad, sus viajes, fiestas y todo aquello que le genera significado. Nadie, pues, se resigna a llevar, como sucedía antes, una vida discreta. En ese sentido, Carlos, el hecho de mostrar todo este tipo de cuestiones, de no llevar, como dice Ricardo Oms, una vida discreta, ¿de qué manera vuelve vulnerable a las personas? Explícanos cómo las redes sociales, cómo se manejan las redes sociales que hace que una persona se vuelva vulnerable. Bueno, pues desde el momento que uno se conecta a Internet es vulnerable. Está en el espacio, guardo mis datos en un disco duro que no sé dónde está, que no sé quién lo maneja, no sé si hay acceso de terceros a mi información. Entonces, pues somos completamente vulnerables. Como tal vez pudiéramos ser vulnerables en la vida real, nada más que en la vida real sé quién me está asaltando, sé quién me está robando, pues, y en la vida virtual no sé, ni lo sabré jamás quién es el que ha entrado a mis datos. Pues el estar en las redes sociales parece ser que nos da fama, nos da publicidad, nos da una vida virtual y nos aleja de nuestra vida real. De hecho, leía que en Francia, creo que es específicamente donde ya se prohibió definitivamente el uso de celulares en el colegio, en la escuela, porque el uso que le dan no es el debido. El uso es, pues, para estar comunicándose sus gustos, sus viajes. Es muy común para muchos de nosotros publicar cuándo viajo y a dónde viajo.
y los malos elementos están al tanto de saber qué casas quedaron vacías porque viajaron. Y entonces ahí la red social sirve también como fuente de información para la delincuencia, ¿no? La delincuencia está permanentemente conectada bajo diferentes formas, en correo electrónico, en redes sociales, en páginas web, etcétera, etcétera. En términos llanos, ¿todo el tiempo somos espiados en las redes sociales? Yo pienso que sí, permanentemente, porque nos identificamos. Yo entro a un navegador que en realidad es anónimo, pero lo primero que me dice es loguéate. Y desde el momento que me dice loguéate, yo ya estoy fijo en un sitio y soy víctima incluso de publicidad deseada o indeseada, ¿no? Porque si yo casualmente habremos notado, entro a ver, no sé, una herramienta, un par de zapatos, quiero verlos en internet, al día siguiente me bombardean con información de lo que entré a ver, nada más por curiosidad, ¿no? Y también es el caso de las escuelas, ¿no? Quiero averiguar cómo es una maestría. Mañana tengo la información en mi correo, pero full de la maestría, el doctorado y el posgrado de lo que entré a ver. Entonces, desde el momento que me logueo, soy persona pública. Y tal vez en internet, estrictamente en navegación, pudiera navegar en forma anónima o usar una página, un navegador anónima, página anónima, pero eso no ocurre en el celular. En el celular estoy permanentemente logueado, ¿no? Si entro a mi WhatsApp o entro a mi Twitter o entro con mi nombre y estoy expuesto. Esta es la idea. Sí, ¿qué pasa, Carlos, con todas estas empresas? Vimos hace algunos meses el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Del robo de datos. ¿Cómo funciona esto? Pues los piratas informáticos han aparecido desde que apareció la computación, ¿no? Desde los inicios, absolutamente los inicios, en la IBM, hubo quien, por nomás destrozar al vecino, le robó la información. Precisamente fue un hijo que le robó la información a su papá. Porque el papá le decía, tú no puedes hacer esto, y entonces ahí viene el eterno desafío. El hacker versus los sistemas legales, ¿no? Versus los programadores. Los programadores cada vez le aumentan un mayor grado de seguridad mediante software, mediante antiespías, antivirus, qué sé yo. Y los hackers cada vez están siendo más poderosos y más fuertes. Es la lucha dentro de la red, como fuera de la red también, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Carlos, Sergio, yo no tengo Facebook desde hace como 11 años, ¿no? Decidí cerrarlo por así que una cuestión de salud mental, de tiempo, etcétera. Perdón. Pero mis datos ahí siguen, aunque haya cerrado mi cuenta, ¿no? O sea, sigo siendo vulnerable pese al cierre de esa cuenta. O sea, las fotos que a lo mejor llegué a subir en Facebook, ahí siguen. Y alguien inclusive podría rescatar algún especialista con facilidad de esa información. Sin duda, pueden rescatarla, utilizar información antigua hasta donde pueda ser usada, pero incluso hoy día se está hablando del caso de una persona que sí se ha ido al Facebook y que fallezca. ¿Qué pasa si fallece? Entonces ya está apareciendo el término el legado virtual, que la persona pues que fallece con anticipación debe dejar un encargado para que maneje su información post-mortem. Y el Facebook mismo registra y reconoce quién es esa persona y tiene acceso a los lugares que el original dueño le permitió accesar para que maneje sus datos o los borre o simplemente cancele la cuenta, ¿no? Pero se habla ya de un legado virtual. Legado virtual. Oye, Sergio, y cuando hablamos de este tema de la vulnerabilidad en los datos personales, vemos, por ejemplo, fenómenos como el sexting, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Donde los principalmente jóvenes, aunque no es exclusivo, pero se envían fotos con algún tipo quizás de desnudo, se intercambian, etcétera, y esas fotografías pues en algún momento no llegan a buenas manos, digámosle, y se distribuyen.
ese tipo de fenómenos, ¿sientes tú que van en aumento y cómo afecta eso después emocionalmente a una persona? Bueno, sí, yo creo que es una cuestión muy, muy delicada. Me regreso un poquito a lo que nos compartías hace un momento. Estar expuesto a ser invadida, a que nos invada nuestra propia intimidad. Yo creo que lo que han hecho las redes sociales virtuales es borrar la diferencia entre la vida privada y la vida pública. Desde que se inventó la fotografía, no dudo que al poco tiempo una novia o un novio se haya tomado una foto sexy, hace más de 100 años. Pero esa foto se la dabas en las manos a tu novia, a tu novio, qué sé yo, le dedicabas, y como que era muy difícil que esto se extendiera. Ahorita, desgraciadamente, pues una foto, ya una vez subida a la nube, prácticamente es imborrable, ¿no? Y se puede reproducir millones de veces. Entonces, el hecho de que saquemos de ese momento, de esa circunstancia, el haber compartido una foto porque le querías hacer un regalo a tu pareja, se sale de las circunstancias originales y claro que se vuelve una amenaza y una carga bastante difícil de sobrellevar, que lo difícil es que no la puedes evitar, no puedes ponerte a borrar las fotos. ¿Cómo le haces? ¿No? Claro. Si no podemos borrar, por ejemplo, una vez que abrimos un perfil en Facebook, ya queda permanentemente para ellos, aunque nosotros lo demos de baja. Entonces, sí, evidentemente, yo creo que cada vez es más importante que en el ámbito de la educación, sobre todo en los niveles más básicos, empecemos a formar, que de hecho ya hay muchas experiencias, pero creo que debemos formalizarlas aún más, educarnos para el manejo de las redes sociales, saber qué implica, saber qué riesgos se tienen, porque incluso, por ejemplo, el Snapchat, que en su momento era así como que, bueno, nada más se puede ver un momento y ya, sabemos que eso también ya no es así, pues. Y fíjate qué curioso, según algún estudio que revisé, las redes sociales con efectos más negativos, este estudio hecho entrevistando a jóvenes, las dos que se señalan como más peligrosas, más dañinas, con más efectos negativos son Snapchat e Instagram, en las cuales prácticamente el contenido es visual. ¿Y por qué razón eran más dañinas? ¿O son más dañinas? Porque precisamente hay una especie de competencia. Si yo veo que mi amigo o mi amiga puso tal foto, entonces yo tengo que hacer una escenificación de algo semejante. Si esto está ligado al terreno de lo sexual, a ser más sexy, a tener a buscar más likes, cada vez vamos a buscar y nos vamos a arriesgar más. Digo, tristemente hemos visto un montón de noticias en donde por buscar una selfie muy original la persona sufre un accidente, ¿no? que parecería absurdo, pero bueno, a ese nivel estamos. En algunos momentos es por la situación de peligro, pero en otros es por la sensualidad que se puede ver reflejada. Entonces yo creo que las imágenes sí nos están invadiendo, ya no es tanto el texto, sino el contenido sexual en este caso, o el contenido de riesgo o de originalidad que se puede tener. Y las personas están cada vez más dispuestas a buscar esa foto original, ¿no? que te llene de likes. Y tú notas, Sergio, algunas, ahorita hablábamos al principio, yo decía que ya se consideraba un tema de adicción, pues, el uso de las redes sociales, pero también no sé si crees que hay algunas enfermedades que se puedan desarrollar, como la paranoia, por ejemplo, ¿no? O no sé, algún tipo de enfermedad de salud mental, pues, ¿no? Con este hecho de decir, bueno, pues a lo mejor me están siguiendo, me están invadiendo, están tratando de introducirse a mi privacidad, y a lo mejor ni es cierto, ¿no? Pero también el hecho de que de repente llegan muchas solicitudes de amistades que a lo mejor no los conozco y tengo miedo, y quién es él, etcétera, ¿no? No sé, o sea, ¿qué
¿Qué se está desarrollando en la población? Yo creo que, claro que puede haber casos en donde se desarrollen ciertos rasgos paranoides o paranoicos. Pero yo creo que lo más generalizado es, por ejemplo, ciertos rasgos narcisistas que se empiezan a incrementar conforme te vas involucrando con el uso de la red. Y donde más pega, te decía hace un momento, es como en una baja de la autoestima que nos puede llevar fácilmente a elevar los índices de ansiedad, a elevar los índices de depresión, de sensación de desvalía, cosas de ese tipo. Se me hace que eso es lo más generalizado, junto con la adicción, esta dependencia a ver qué está sucediendo. Dicho así como de manera muy sencilla, pero a veces nos metemos a un grupo de WhatsApp y vemos que alguien eliminó un mensaje. Sí. Eso, ¿cómo no me asomé antes para ver, antes de que lo eliminara, qué decía? ¿Sí? Y es un poco esta sensación de como si que... perdón, Sergio, si yo te escribo y después me arrepiento y lo borro, y ¿por qué? ¿Qué me habrá dicho? No, y entonces imagínate la cantidad de cosas que podemos pensar. Si es nada más una conversación entre dos personas, puedes pensar 20,000 cosas. Si es en un grupo también, y depende de las características del grupo. ¿Por qué lo eliminó? ¿Habrá sido contra mí, conmigo? ¿Se arrepintió? ¿Qué me iba a decir? ¿Qué pensaba? ¿Qué me mandó? Y entonces todo este fantasear alrededor de la red virtual se puede volver una cuestión intolerable, pues, claro. Y que ya te impide realizar cualquier otra actividad, ¿no? Oye, Carlos, siempre ha estado en el debate el hecho de legislar el tema de las redes sociales y el internet, algo que parecía prácticamente, o que parece una labor titánica, ¿no? Teniendo en cuenta este hecho de que el uso irresponsable de las redes sociales y del internet pues se puede convertir en una herramienta de control, de manipulación, de propaganda política, inclusive de cometer actos delictivos, ¿no? En ese sentido, y hay quienes dicen, bueno, que legislar en torno a las redes sociales es un freno a la libertad de expresión, ¿no? ¿A ti qué te parece este debate? Pues lo mismo que en la vida real, ¿no? En la vida real aparecen nuevos delitos, pues converge hacia el ciberdelito, que tiene que estar legislado tanto de este lado del mundo como del otro lado del mundo, en el inframundo, vamos a decir, ¿no? Y quien lleva el liderazgo en esto, pues, es los Estados Unidos, ¿no? Donde muchas de esas cosas están legisladas, pero tan pronto se legislaron, aparecieron nuevos fenómenos, nuevos casos de piratería. Ya casi ni siquiera hablamos del hacker, sino del pirata informático que ataca las redes para enterarse de números de cuentas, para enterarse de transacciones comerciales, o estar como en las películas de ciencia ficción mirando cuando hay centavitos multiplicados por millones para hacerme de muchísimos dólares. Claro. Pues los sistemas a su vez cada vez son más robustos en cuanto a su confiabilidad. Por ejemplo, vamos a decir, hay una página muy conocida de venta de productos, de todo se vende en esta página. Ellos garantizan la limpieza de la transacción y se hacen el cobrador y el vendedor. Si es que no se les paga a ellos, no entregan el producto, o lo contrario, ¿no? Deposito mi dinero, pero estoy seguro que me van a entregar. La página misma adquiere una reputación. Nuestra universidad no es una excepción. Aquí la universidad compra y vende muchísimas cosas a través de internet. La universidad tiene una cuenta en PayPal, donde PayPal es una casa que encripta la información para que el hacker o el pirata que está en cualquier punto no la desencripte y no se entere de nuestras cuentas, ¿no? Hoy día, para no ir muy lejos, compramos un pequeño software y la universidad lo pagó a través de PayPal. Uh-huh. Entonces, como dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Pues nosotros quisiéramos confiar que a futuro hubiera más seguridad. Quisiéramos confiar que el uso de la red en general sea un uso, pues, edificante.
quisiéramos confiar que los grupos a los que pertenecemos sean grupos de provecho, que sean grupos constructivos, y si les damos mal uso, sin duda serán destructivos. Ahorita que tocabas el tema empresarial, Carlos, pues me acordé de hace unas semanas esta vulnerabilidad que sufrió este robo, ¿no? Vía el sistema SPEI de la industria bancaria, ¿no? Por ejemplo, y si ponemos en referencia este asunto que pasó en el sistema bancario, pues imaginemos que no nos puede pasar a nosotros como simples mortales. Ya por último, Carlos, Sergio, empiezo contigo, Carlos. ¿Algún comentario final, alguna recomendación? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo lo único que podría afirmar es de que el uso, buen uso o mal uso que le demos a las redes está en nosotros. Somos los corresponsables de que se use para cosas buenas o todo lo contrario. Así es. Sergio Garza, un último comentario. Pues yo nada más, ahorita a raíz de esta plática, recordaba cómo en la primaria, secundaria, prepa, cuando en aquellos años hice la escuela, teníamos, cada año hacíamos un anuario. O bueno, la escuela hacía un anuario, algunos colaborábamos como estudiantes. Y el anuario pues se quedaba ahí en mi casa y podía años después acceder a él y ver y recordar y qué sé yo. Pero finalmente ese anuario se reproducía no sé cuántos ejemplares, pero se le daba uno a cada alumno y ya. Ahora el equivalente posterior, bueno, pues es obviamente Facebook, el iniciador de como de querer hacer este tipo de anuario, pero ahora virtual, ¿no? Lo malo es que de ese anuario que teníamos con la foto de niños de tal año, qué sé yo, ahora lo volvemos algo que puede ser mirado por cualquiera. Es como si sacara las fotos de mi vida privada y las pusiera en el muro de mi casa para que las viera cualquier persona. Uh-huh. Que si son fotos familiares, eso a lo mejor no hay mucha importancia, pero lo malo es que compartimos ahí fotos desde el lado de una relación íntima, una relación afectiva, amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Entonces, volvería a insistir, hay que educarnos para los medios y hay que por lo menos ser conscientes de los riesgos que implica subir cualquier foto a la red, ¿no? Y con esto comentario que a grandes rasgos coinciden ambos, pues yo cierro con este comentario que hizo alguna vez Umberto Eco, el filósofo y escritor italiano, que dijo que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles, dijo Umberto Eco antes de fallecer. Gracias, Sergio. Gracias, Carlos. Gracias también a Beto Rubio en los controles. Yo soy Paco Rodríguez. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.